Como profesor, he estado 24 años en el aula y sé lo difícil que es que los niños y las niñas aprendan las tablas de multiplicar. Por ello me estuve planteando de qué forma podríamos simplificarlo, y ahí apareció mi método, dominar las tablas de multiplicar. Se basa en la programación neurolingüística, una rama aplicada de la psicología. Porque la pregunta es, ¿para qué vamos a hacer difícil algo que podemos hacer fácil? ¿Podemos facilitar la vida a nuestro alumnado y que se aprendan las tablas de multiplicar con un cuarto o la mitad de esfuerzo que hasta ahora necesitaban? Les voy a explicar cómo hacerlo. Junto con este vídeo tienen ustedes en los PDFs que pueden consultar. El método dominar las tablas de multiplicar se basa en 4 ejes fundamentales. El primero es optimizar la propiedad conmutativa. La segunda es darles un método de estudio realmente eficaz. El tercero es ordenar las tablas de una forma que estudiárselas sea mucho más sencillo. Y la cuarta y última es ofrecer unos recortables de tablas distintas en función del estilo de aprendizaje de cada alumna o de cada alumno. Vamos a la primera base del método, que como hemos dicho es la propiedad conmutativa. Ustedes saben que 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, que 8 por 9 es igual a 9 por 8, que 4 por 6 es igual a 6 por 4, etc. Si nosotros ayudamos a los alumnos a estudiar las tablas de multiplicar y les explicitamos esta propiedad, ellos sabrán cuando estudien, por ejemplo, 3 por 5, que ya se saben 5 por 3. Esto quiere decir que estudiando la mitad de las tablas obtendrán el doble de resultados. He aquí que aplicando de forma consciente la propiedad conmutativa, los niños y las niñas se podrán ahorrar el 50% del esfuerzo. Por lo tanto, nosotros lo aplicaremos ofreciendo a los niños, cuando estudien la tabla del 0, la del 3, la del 8, la del 9, la tabla que sea, ofreciéndola al derecho y al revés. ¿Qué quiere decir al derecho? Al derecho es la clásica, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Y al revés es aplicando a esta tabla la propiedad conmutativa, es decir, 0 por 3, 1 por 3, 2 por 3. Cuando aprendan ambas tablas, al estudiar la tabla del 3, de hecho se estarán aprendiendo todas las próximas tablas donde también aparezca el número 3. Y como he dicho, estarán ahorrando el 50% del tiempo. Les sugiero que miren el PDF y entenderán absolutamente con una gran claridad cómo esto es un gran ahorro. Esto que puede parecer complicado al explicarse así verbalmente, a pesar de los gráficos que ustedes ven en este vídeo, verán que es mucho más fácil cuando vean el PDF. La segunda base del método es ofrecerles una metodología concreta para que los niños y las niñas estudien obteniendo el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. A mí me sabe muy mal, me entristece ver cómo muchas chicas y muchos chicos utilizan métodos de estudios incorrectos y debido a ello pasan muchas horas estudiando sin ningún resultado. Una misión del profesorado es decirle a los niños cómo deben estudiar, decirle a las niñas cómo deben estudiar para que obtengan el máximo resultado. En el cuaderno Dominar las tablas de multiplicar, explicitamos de una forma concreta la metodología que deben seguir para estudiar las tablas de multiplicar. Y en concreto son las pistas siguientes. Estudiar un máximo de 10 minutos 2 veces al día. Estudiar mucho más tiempo no da mejor resultado. Estudiar una única vez 10 minutos es un poco demasiado escaso. Además de esta indicación temporal, me gustaría dar otras pistas. La primera, los niños deben tener las tablas de multiplicar partidas en trozos de máximo 3 o 4 cifras por cada uno de los trozos, de forma que el conjunto de los trozos sea toda la tabla de multiplicar. Primero deben estudiarse el primer trozo de la tabla. Cuando se lo sepan, deben pasar al segundo trozo de la tabla diciendo el primero y el segundo. Cuando se sepan estos dos, deben estudiarse el tercero, mientras dicen el primero, el segundo y añaden el tercero. Es importante que primero se lo digan por dentro y luego lo digan en voz baja. Cuando ya sepan toda la tabla, la sabrán del 0 al 10
Y entonces deben decirse la misma tabla del 10 al 0, del 0 al 10, del 10 al 0, del 0 al 10. Una vez que esta tabla ya la dominan, que es la tabla de siempre, la tabla normal, la tabla al derecho, pasarán a estudiar la tabla de la propiedad conmutativa, es decir, la tabla al revés. En lugar de que fueran 3 por 1, 3 por 2, será 0 por 3, 1 por 3, 2 por 3. Esta tabla también está la partida por trozos y se aplicará la misma metodología de estudio. Primero un trozo cuando se domine este trozo y el siguiente cuando se dominen estos dos, los dos más el siguiente cuando se domine toda la tabla del 0 al 10, del 10 al 0, del 0 al 10, del 10 al 0 y así sucesivamente hasta que el niño o la niña tenga la impresión de que se lo sabe. Fíjense que estamos potenciando de forma consciente el aprendizaje de la propiedad conmutativa, con lo cual luego les va a reducir el esfuerzo al 50%. Una vez que se sepan una tabla, les sugerimos que cuando estén en el patio, en el supermercado, en la calle, en el autobús, en casa, en cualquier lugar, se digan 3 veces esa tabla para demostrar que efectivamente se la saben. Y finalmente, cualquier persona distinta a ellos les pregunta las tablas 3 días distintos. Si se las saben bien, les puedo asegurar que las probabilidades de que las sepan para toda la vida son realmente muy altas. Y finalmente, tenemos la tercera columna del método. La tercera columna del método para que el aprendizaje sea fácil, sea sencillo, es organizar las tablas, el estudio de las tablas en un orden adecuado. No todos los órdenes llevan al aprendizaje con la misma facilidad. Primero, deberíamos animarles a que estudiasen la tabla del 0, posteriormente la del 1 y posteriormente la del 10. Son las 3 tablas más fáciles de tal forma que los niños y las niñas las aprendan en apenas 5 minutos por tabla. Eso hace incrementar su autoestima de tal forma que se convierten en bólidos de carreras, en coches de carreras, decididos absolutamente a dominar las tablas de multiplicar y con una autoestima suficientemente fuerte como para abordar las dificultades que vengan a continuación. A continuación, presentaremos la tabla del 2. Como es muy fácil, seguirán incrementando su autoestima. La siguiente tabla es la que yo denomino la tabla de los gemelos o de los dobles, es decir, cada número multiplicado por sí mismo. Por ejemplo, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Añadir esta tabla en este momento es un buen avance, porque luego les va a hacer saltar muy adelante y les va a hacer ahorrar un gran número de tiempo al estudiar las siguientes tablas. Es decir, que he puesto la tabla del 2 y la tabla de los gemelos. Las siguientes tablas son la del 3, la del 4 y la del 5, en este orden. Les quiero llamar la atención que debido a la propiedad conmutativa, cuando lleguen a la tabla del 5, solamente tendrán que estudiar 4 cifras que desconocen, porque todas las otras ya las sabrán debido a la propiedad conmutativa y las sabrán sin esfuerzo. Es decir, que la tabla del 5 solo les pedirá estudiarse 4 cifras nuevas. Es algo relativamente sencillo. A partir de aquí, les pediremos que se estudien la tabla del 6, donde solo habrá 3 cifras desconocidas para ellos gracias a la propiedad conmutativa. Después les pediremos la tabla del 7, en la que solamente deberán aprenderse 2 cifras nuevas. Tras esta vendrá la tabla del 8, donde solo una cifra será desconocida. ¿Ustedes recuerdan lo difícil que es para los niños y para las niñas aprenderse la tabla del 8? Es una tortura. Y sin embargo, con esta metodología, cuando llegan a ella, solo tienen que aprenderse una sola cifra. Es extraordinariamente fácil. Hemos transformado una dificultad en algo extraordinariamente fácil. Y cuando llegan a la del 9, no tienen que aprenderse ninguna porque por la propiedad conmutativa ya las dominan todas y quedan absolutamente pasmados. Esto, obviamente, todavía les estimula más en su autoestima. Llegados a este punto les decimos, es increíble, no puedo dar crédito, eres una niña o un niño súper, extra, mega crack, alguien fabuloso, mejor que Superman, mejor que Superwoman. Así que te invito a que estudies además, la tabla del 11, que solo es para super mega cracks. Y de repente la niña o el niño mira la tabla y en 5 minutos
la ha aprendido, porque es tan sencilla: 11, 22, 33, 44, 55. Los números repetidos: 66, 77, 88, 99. ¡Wow! Es súper sencilla. Y aquí, este es, como decía, la tercera forma, la tercera columna de esta metodología: ordenar las tablas de una forma concreta. Y vamos a la última. La última base de esta columna es ofrecerle finalmente a los niños y a las niñas 3 formas distintas, 3 recortables distintos de tablas de multiplicar, para que puedan tenerlas en su cartera, en su estuche, en su carpeta o en su casa, colgadas en la pared, para que estudien aquellas que en su estilo de aprendizaje les vaya mejor. Hay niños que las prefieren enteras, hay niños y niñas que prefieren que estén enteras, pero las que ya saben, debido a la propiedad conmutativa, estén marcadas con un color distinto, pues estas también las ofrecemos. Pero hay niños y niñas que dicen: no, a mí me resulta mucho más sencillo aprenderme las tablas de multiplicar cuando me dan una cuadrícula donde solo salen las tablas al revés y al derecho, pero solamente con los números nuevos que no estaban aprendidos en la tabla anterior. De forma que estas son las tablas hiperreducidas. Miren, yo sé que esta metodología va a facilitar mucho la vida de ese alumnado. Sé que esta explicación, que pueden ustedes escuchar un par o 3 de veces para acabar de memorizarla y entenderla, y que pueden compararlas con el PDF que tendrán, y entonces entenderán perfectamente cómo hasta ahora habían utilizado mucho tiempo, pero que eso ya no será necesario a partir de ahora para que su alumnado aprenda las tablas de multiplicar. Yo sé que eso va a ser una fuente de felicidad y de orgullo profesional para ustedes. Pero les quiero pedir un favor. Miren, esto, una vez que lo vean, una vez que lo entiendan, una vez que hayan visto los materiales tan sencillos de boiraeditorial.com y los puedan utilizar con su grupo de alumnos y vean el excelente y fácil resultado, les puedo pedir, por favor, les puedo rogar que lo difundan a otros compañeras y compañeros. Eso es lo que quiero rogarles, porque el conocimiento no es un secreto, porque nuestro trabajo se basa en hacer que los niños y las niñas aprendan el máximo con el mínimo esfuerzo posible. Así que, como el conocimiento no es un secreto, les ruego que lo difundan, que expliquen que este curso es gratuito, es en abierto, está disponible en varios idiomas, y que otros colegas suyos y suyas puedan hacerlo también. Y finalmente les quiero dar una última noticia. Ya sé que los materiales concretos que están editados son de pago porque tienen un coste, pero sin embargo la editorial ha hecho el compromiso de hacer llegar estos materiales gratuitamente a las escuelas que trabajan con alumnado en situación de pobreza, en situación de marginalidad económica. Si es su caso, no duden ni un solo instante de ponerse en contacto con la editorial y, en lugar de comprarlas al precio habitual, pedirlas a precio de coste o incluso de forma gratuita, explicando la situación económica de su alumnado. Y finalmente quiero despedirme de ustedes diciéndoles que les doy las gracias, que sin ustedes el mundo sería peor, que ustedes hacen de este mundo un lugar hermoso, que gracias a que creen en la educación, el mundo cada vez es mejor, y no hay ninguna otra palabra que quiera decirlas que no sea simplemente y desde el corazón la palabra gracias.